muestreo tiene que ser mucho más aguda, ¿ya? Por eso es que nosotros tenemos dos tipos de mostradores en esta parte. Uno más ancha y el otro más agudo, ¿no? Comúnmente este tipo de mostradores se utiliza para suelos arcillosos, ¿no? Suelos que sean más compactos, como que más húmedos, ¿no? Donde las muestras no se puedan desparramar al momento de extraer, ¿ya? Pero si estamos mostrando arena, ¿no? En este caso el mostrador de núcleos tiene que ser mucho más agudo para poder captar mayor cantidad de muestra y no tener ese inconveniente de que se pueda perder la muestra al momento de extraer. Listo. Para el muestreo de hidrocarburos, ¿no? Siempre y cuando hemos, por ejemplo, tenido eventualidades de derrames, etcétera, ¿no? Y queremos nosotros caracterizar esa muestra, también es importante tener nuestra área de limpieza. ¿De cuánto? De 1 metro por 1 metro, ¿no? Luego el área de extracción de la muestra o el área de muestreo también tiene que tener esa misma característica, ¿no? De dimensiones de 40 por 40, ¿ya? 40 de largo por 40 de ancho. Y a nivel de profundidad vamos a profundizar dependiendo del objetivo del muestreo. Si queremos profundizar a 60 centímetros y queremos caracterizar la capacidad de introducción de este contaminante, digamos del hidrocarburo que se haya derramado, entonces vamos a alcanzar profundidades de 60, 80, dependiendo del objetivo, ¿no? Inclusive podemos llegar tranquilamente hasta 1,80 m con este tipo de barrera. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros vayamos profundizando a mucho más profundidad, también va a ser dificultoso extraer justamente la muestra. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayor resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, esta técnica normalmente se ejecuta con la presencia de 2 personas como mínimo, ¿ya? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder extraer, ¿no? O poder manipular la herramienta, ¿ya? En este momento, por ejemplo, vamos a hacer acá un área de muestreo de 40, ¿ya? De 40 por 40. En este caso el mostrador, ¿no? Piedra. ¿no? Porque el objetivo es mostrar a los 70 centímetros, ¿ya? Ahora, si queremos caracterizar todas las distancias, ¿no? Por capas de 20, de 20, 20, podemos empezar con submuestras, ¿no? La primera muestra de 0 a 20, ¿no? Que vendría a ser casi
en este caso toda la garra del mostrador de núcleos, ¿no? Este mostrador de núcleos, la distancia que tiene, o en este caso la profundidad, es de 30 centímetros, ¿ya? Entonces en su primer muestreo va a obtener una muestra de 30 centímetros, ¿ya?, de profundidad. Entonces extraemos esos 30 centímetros de profundidad en un frasco y luego queremos profundizar a más. Nuevamente tenemos que profundizar hasta los 60 y extraemos esta muestra de 60 centímetros en otro frasco, ¿no? Porque vamos a caracterizar por capas, ¿ya?, hasta alcanzar el objetivo, que en este caso sería pues tal vez 1 metro 20, ¿no? Entonces dependiendo de la cantidad en este caso de contaminante que resulte de la primera muestra, segunda muestra, tercera muestra, se hace ya el estudio de caracterización, ¿no? Entonces digamos que a metro 20 ya no encontramos ningún tipo de contaminante, entonces quiere decir que la intrusión de este contaminante ha sido pues en las capas mucho más inferiores, ¿no? O ha sido de manera superficial, ¿ya? Normalmente estas características de muestreo se utilizan en la zona de selva cuando haya pues eventuales derrames, ¿no?, de los ductos, de los oleoductos. Se utiliza esta técnica para poder hacer el estudio de caracterización, ¿ya? Entonces cuando ya tenemos la muestra para metales, perdón, para hidrocarburos, una hectárea o 500 metros cuadrados o 200 metros cuadrados por derrame de hidrocarburos, siempre se suele tomar distintos puntos, ¿no?, para hacer el estudio tanto a nivel de verticalidad y horizontalidad y verticalidad, ¿no? Es decir, cuánto en área se ha expandido ese contaminante y cuánto a nivel profundidad ha alcanzado, hasta qué profundidad se ha alcanzado el contaminante. Entonces, para ello no necesariamente es una sola muestra, sino tienes que tomar varias muestras, ¿no? Va a depender del área. Ahora, en la guía de muestreo de suelo se detalla justamente la cantidad mínima de puntos que deben ser tomados dependiendo del área, ¿no? Es decir, para una hectárea, ¿cuántos puntos mínimamente debemos que tomar en cuenta? Para una hectárea. ¿Cuántos? 4 si es que el área es rectangular, ¿no? Pero si es irregular, ¿cuánto tiene que ser? Si es irregular, vamos a aplicar ahí. Puede ser zigzag, pero el patrón puede ser de forma triangular o puede ser en este caso poligonal, ¿no? De forma triangular por ambos lados y en líneas diagonales, ¿ya? En diagonal.
Ahora, si queremos nosotros mostrar sobre ductos o mineroductos, ¿cuál será el patrón de muestreo? ¿Existe un patrón de muestreo definido? A ver. El patrón de muestreo lineal, ¿no? Que es sobre una línea. La línea obviamente va a ser el ducto, y en función a cómo vamos alejándonos del ducto va a ir reduciéndose también en este caso la cantidad de puntos que vamos evaluando. Digamos, ¿no? En 100 metros de línea, nuestros primeros cuatro puntos serían 4. Luego a una distancia de 10 metros sería 3. Luego de 10 metros sería 2 y 1, así. ¿Ya? Así se expande esa cantidad de puntos. Eso siempre y cuando, por ejemplo, haya habido derrames de ductos, de oleoductos, ¿no? Se utiliza ese patrón de muestreo. Bien, entonces a ver, ¿quién recibe la muestra? ¿Bien? ¿Me ayuda? ¿Quién tiene guante? Tiene guante, ¿Tiene guante? tiene guante. Ahora, cuando nosotros queramos proporcionar la muestra en este caso del mostrador, normalmente vamos a tener instrumentos de auxilio, ¿no? Instrumentos que nos van a permitir manipular. Por ejemplo, puede ser, ¿no? Las puntas, ¿no? O los punzones que nos van a permitir empujar o proporcionar la muestra al envase. Normalmente siempre te ubicas acá en la parte baja, ¿no? Lo que vas a hacer es ¿qué pasa si encontramos este tipo de material? La roca. Tenemos que extraerlo, ¿no? No es dable o no es una... No va a contribuir al objeto de la muestreo, entonces tenemos que quitar ese tipo de materiales que pueden interferir en la muestra. Ahora hay dos formas de poder proporcionar la muestra. Puede ser muestras directas, tanto en el envase, o también proporcionarle en un recipiente y luego de ese recipiente servir. Pero ¿qué pasa allí? Si estamos muestreando hidrocarburos, vamos a perder muestra. Entonces por eso es importante siempre Directo. de frente al recipiente. Aquí no se aplica eso del corteo, ¿verdad? No, para hidrocarburos no. Para hidrocarburos tiene que ser directo, porque si no estarías perdiendo la muestra y estarías ya contribuyendo a una contaminación cruzada. Va a depender más del objetivo de muestreo. Si nosotros queremos profundizar, digamos, queremos hacer la caracterización de un área que hace de similares características, ¿ya? Para que no podamos afectar el objeto de estudio, ¿no? Uy, a su madre. No, sí, está para allá. No veo. Para hidrocarburos, este frasco nos va a recepcionar aproximadamente 1 kilo de muestra, ¿ya? Entonces 1 kilo de muestra para hidrocarburos es importante tener en cuenta. Normalmente a condiciones de temperatura mayores va a existir también presencia de microorganismos que van a consumir esos hidrocarburos, que van a ir a tender a consumir. A mayor temperatura va a haber mayor facilidad de que estos microorganismos puedan, por así decirlo, proliferar, o sea, es decir, extender en este caso, o reproducirse, ¿no? Entonces va a tener mayor consumo. Ahora, por eso la idea siempre cuando nosotros muestreamos hidrocarburos es llevarlo a condiciones de temperatura debajo de los 4 grados centígrados. ¿Por qué? Porque nos va a dar una refrigeración, nos va a dar una condición óptima para que estas bacterias o estos microorganismos no puedan, en este caso, reproducir, ¿no? O no puedan crecer dentro de este medio orgánico, ¿ya? Y no puedan alterar la muestra, ¿no? Ahí vamos a encontrar más humedad, ¿no? Abajo,
y el terreno en la parte más baja está más húmeda, ¿no? Entonces una vez que hemos obtenido la cantidad deseada de normalmente 1 kilo, ¿ya? Cerramos y guardamos, igual también refrigeramos a 4 grados centígrados, ¿no? Existen otros instrumentos y otros muestradores como son los muestradores de núcleo partidos que nos van a permitir mediante una jeringa, en este caso es una jeringa especial, no es una jeringa cualquiera, ¿no? Extraer esos compuestos orgánicos volátiles y depositarlos en estos viales, ¿ya? Y estos viales también tienen que ser sometidos a muestreo, ¿no? Perdón, a ensayo. La forma de refrigerar estos tipos en este caso de parámetros también es a 4 grados centígrados, ¿ya? Todos esos parámetros, tanto de hidrocarburos, mercurio, metales totales, ¿no? Se refrigeran a 4 grados centígrados. ¿Qué más? El tiempo en este caso de almacenamiento para el caso de metales totales para muestras de suelo es variable, puede ser de 28 días a más, ¿ya? Pero para el caso de hidrocarburos tiene que ser máximo 14 días el almacenamiento. Hidrocarburos y estos viales de igual forma, máximo 14 días. En el caso de mercurio de igual forma, máximo 14 días de almacenamiento. En el caso de metales sí es muy variable, ¿no? Puede almacenarse inclusive hasta 13 meses aproximadamente, máximo 3 meses. Luego de transcurrir ese tiempo sí ya se tiene que descartar, ¿no? Normalmente los laboratorios guardan esas muestras, cuando se han tomado en contramuestra, guardan esas muestras, ¿no? Y lo almacenan con la finalidad de que tal vez, por ejemplo, por allí un titular minero puede solicitar el reensayo de esas muestras. Entonces para eso se guarda, ¿no? Máximo 3 meses. Pero para el caso de hidrocarburos sí no hay forma, tiene que ser durante los 14 días únicamente. Si un titular minero o EFA, lo que sea, quiere hacer un reensayo, tiene que hacerlo dentro de esos 14 días, porque de lo contrario ya la muestra se pierde, ¿no? Ya va a tener interferencias, va a tener que generar contaminación cruzada, presencia de microorganismos que pueden crecer en este medio y poder afectar la calidad de la muestra, ¿ya? Entonces es una condición de operatividad más que todo, ¿no? Y de calidad, un control de calidad. ¿Alguna pregunta más ligado a estos parámetros? A ver. Lo común en el muestreo de suelos, lo más frecuente es el muestreo de metales, hidrocarburos y mercurio, ¿ya? Porque obviamente también ya la legislación lo considera, ¿no? Tanto el decreto supremo 011, ¿no? Ya que aprueba los estándares de calidad ambiental para suelos, ¿no? Considera ya también este parámetro para que pueda ser justamente evaluado, ¿no? Dentro de los estándares de calidad, ¿ya? Otro parámetro que se ha agregado también a esta legislación, a esta normativa, es la baritina, ¿no? Pero también tiene que tener justamente una guía que también el MINAM todavía está en proceso de aprobación para que pueda ser justamente aplicado, ¿no? La técnica metodológica de muestreo de baritina, ¿ya? También hay otra normativa que es el decreto supremo 012 que aprueba justamente la guía para la evaluación de sitios contaminados, ¿no? Las directrices para la evaluación de sitios contaminados, ¿no? Entonces allí dentro de esta evaluación van a encontrar las fases de evaluación, tanto el muestreo inicial o muestreo de identificación, el muestreo de detalle, ¿no? El muestreo de control de la remediación, el muestreo de nivel de fondo. Esos están detallados justamente en esta normativa. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por ejemplo, lo de actividad minera sería tipo industrial. Donde hubo actividad minera, pero no necesariamente, porque si nosotros nos vamos a las zonas altoandinas, normalmente pues en la década de los 80, de los 90, artesanal, normalmente también tienes que hacer la trazabilidad con los sedimentos, con los depósitos de sedimentos que pudieran haber ahí de los cuerpos de agua, ¿no? Que también te va a dar indicios de contaminación por deposición, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? En caso de suelos, también se toma en frascos de vidrio, ámbar, ¿ya? Pero es con una finalidad únicamente de control de calidad, pero porque también puede ser en bolsas de polietileno. El cromo hexavalente pues es
Es un parámetro un poco más complicado de evaluar. No necesariamente puede estar presente en actividad industrial, perdón, en actividad minera, pero sí puede estar en actividad de curtiembres, ¿no? En actividades industriales normalmente se genera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el curtiembre utilizan el cromo con la finalidad de quitar, ¿no? Todas las que son las grasas del cuero de los animales, ¿no? Entonces en las plantas de curtiembre se utiliza bastante cromo. Y la asociación que tenga este cromo, o en este caso este estado de oxidación, ya vendría a ser el cromo hexavalente. Y es el cromo hexavalente el más contaminante todavía, el que puede resultar mucho más dañino para toda una población, ¿no? Cuando se evidencia una contaminación de este tipo de parámetros. Entonces para ello normalmente se hace el muestreo de la misma forma, ¿no? A 10 centímetros si es que vamos a estar en una zona industrial, 10 centímetros máximo. Si es que estamos en las zonas agrícolas, como te digo, igual es 60 centímetros. ¿Ya? La regla está dada, ¿no? A 10 centímetros, máximo de 0 a 10 centímetros cuando estamos en zonas industriales. De 0 a 30 centímetros, como profundidad máxima 30 centímetros cuando estamos en zonas residenciales o de parque. ¿Ya? Si nuestra actividad de curtiembre está situada en un área poblacional y está cerca de una zona residencial, tendríamos que profundizar hasta máximo 30 centímetros. Y para temas de monitoreos de caracterización de suelo, ¿cómo es que hago? ¿Hago de la misma forma? Para caracterización necesariamente tenemos que hacer mediante calicatas. La calicata, que máximo o la profundidad adecuada es de hasta metro 50 o dependiendo de cómo vayamos a alcanzar el horizonte madre o la roca madre, ¿no? Si la roca madre se alcanza a metro, entonces máximo vamos a llegar hasta 1 metro, ¿no? Entonces el estudio de caracterización va a tener que ser dependiendo del horizonte, ¿no? Ahora, las evaluaciones de muestreo de suelo en una calicata se hace por horizonte. Es decir, cada horizonte que detectamos se extrae la muestra de cada horizonte, ¿no? Digamos el horizonte orgánico, ¿no? Que normalmente es de 0 a 10 centímetros, entonces extraeremos nuestro volumen de 1 kilo de muestra de ese horizonte mediante la técnica de raspado, ¿no? Bien la técnica de raspado o bien también utilizando estas palas rectangulares, ¿no? Nosotros tenemos el horizonte de esta forma, vamos a simular que este es nuestro horizonte, ¿ya? Eso es lo que hemos profundizado, ¿ya? Hay que simular que hemos profundizado esto y nuestro horizonte orgánico está hasta esta profundidad. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es el rascado de esta forma. Ponemos acá la pala rectangular y con la cuchara hacemos el rascado, ¿ya? El rascado hasta alcanzar un volumen de 1 kilo. Y ya no hacemos ni cuarteo ni nada por el estilo, sino de frente, directo, ¿no? Extraemos, hacemos mediante este rascado y llevamos al envase, en este caso que va a contener. Luego, pero no se hace de arriba para abajo, sino se empieza del horizonte más profundo, ¿no? Si estamos nosotros, que sea esto, la roca madre, ¿no? Acá hemos alcanzado roca madre. Esto vendría a ser nuestro horizonte, digamos, C, ¿no? Que vendría a ser presencia de gravas, quizás, ¿no? Cascajos mucho más grandes. Entonces, desde aquí, desde esta parte, lo que vamos a hacer es rascar, hacer un rasgado, ¿ya? Un rasgado y llevarlo esto, todo lo que sacamos de este horizonte, llevamos al recipiente. Luego nos posicionamos en el horizonte inmediato, que vendría a ser el horizonte B, ¿no? Digamos que el horizonte B se ha profundizado o tenga esta profundidad, entonces de igual forma hacemos el rasgado desde el horizonte B y extraemos también la muestra, lo llevamos al recipiente. Luego nos vamos al horizonte A y así sucesivamente, pero siempre de abajo para arriba, porque si empezamos de acá vamos a contaminar, ¿no? nuestro horizonte inmediato, ¿ya? Ahora, si queremos hacer un único muestreo integral, entonces ya no hay necesidad de dividir por horizonte, sino de frente, ¿no? Todo. Hacemos el rasgado desde la parte alta, ¿no? Y hacemos una combinación. ¿Con qué finalidad se evalúa cada horizonte? Con la finalidad de poder hacer el estudio de caracterización tanto física como química. Por eso es que por cada horizonte que nosotros alcancemos o profundicemos, necesariamente tenemos que tener las características físicas y químicas de cada horizonte para evaluar tanto textura,
porcentaje de harina, perdón, arena, limo, arcilla, ¿no? Harina, digo. ¿Ya? Arena, limo y arcilla. Es una característica que nos va a permitir evaluar el potencial agrícola que tenga esa superficie, ¿no? Por ejemplo, en pHs ácidos o demasiado ácidos no van a ser factibles para poder aprovechar con fines agrícolas. Entonces la idea es justamente de estas calicatas es justamente evaluar esas características, ¿no? Esas condiciones, ¿ya? Las áreas agrícolas, como por ejemplo las zonas de pastoreos y agrícolas en las zonas alpaninas, normalmente los horizontes son muy superficiales, ¿no? La roca madre se puede encontrar a máximo 80 centímetros, por ejemplo, o 1 metro, ¿no? No son muy profundos. ¿Por qué? Porque allí el suelo no está muy desarrollado. Entendamos también, esto hay que recalcar, que a más altitud el suelo no está tan desarrollado como en las zonas más bajas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos vamos a Matucana, Chosica, zonas de la selva, allí tenemos suelos más desarrollados que en la zona altoandina. ¿Por qué? Por el arrastre, ¿no? Por la erosión hídrica, la erosión eólica y la altitud va a hacer que estos materiales que se van formando en la parte alta van a ir descendiendo, ¿no? Y por eso es que tenemos depósitos pues, en la zona selva que son mucho más aprovechables, los suelos más consolidados, ¿ya? Hay que recordar estas dos palabras, consolidados y compactos. Consolidados se dice, o suelos desarrollados o consolidados se dice cuando ya el suelo es óptimo para la actividad agrícola, el pastoreo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay crecimiento vegetativo con mucho más densidad, con mucha más densidad, ¿ya? Y compacto se dice, ¿por qué? Porque ya está, el suelo tiene una característica de tener más porcentaje de arcilla, ¿no? Y es mucho más denso, ¿ya? Es un suelo compacto. En cambio un suelo suelto, como puede ver acá, por ejemplo en las zonas costeras normalmente no son suelos compactos, ¿no? ¿Por qué? Porque son más sueltos, tienen más presencia de arena, ¿no? Y no va a facilitar la actividad agrícola comúnmente, ¿no? ¿Ya? Salvo si le damos las condiciones, por ejemplo, ¿no? De irrigación, condiciones en este caso de precipitación que puede dar o facilitar justamente ese medio. ¿Alguna otra pregunta hasta acá?